Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos en estos edificantes devocionales de nuestra serie Bendecidos en Cristo. Hoy día vamos a estudiar en los versículos 19 al 26 del capítulo 9 de Romanos. Y la reflexión de esta mañana la he titulado No cuestiones a Dios. No cuestiones a Dios. Ayer hemos podido ver la soberanía de Dios, que Él hace lo que Él quiere y en todo lo que hace es justo, que Él tiene todo el derecho de salvar a unos y endurecer a otros. Dios es soberano para elegir quiénes son los que heredarán las promesas. El ser humano no elige, sino que Dios es quien tiene misericordia de quien Él eligió tener misericordia. Vamos a leer entonces el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otra versión dice, pero me dirás, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede ir contra lo que Dios ya ha predestinado? Pablo aquí se adelanta a las inquietudes que puede ver en sus lectores, a la soberanía de Dios. Pues pueden hacer esta pregunta, ¿por qué todavía Dios nos echa la culpa? Porque Dios ha decidido tener misericordia con algunos y a otros se endurece. Entonces, ¿por qué Dios me echa la culpa de mi endurecimiento? Pues Pablo mencionó en el versículo 18 anterior, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Por eso cabe la posibilidad de surgir la pregunta, y a la vez puede surgir otra pregunta, ¿y por qué de otros Dios tiene misericordia? Querido hermano y amigo, ¿quién puede ir contra lo que Dios ya ha predestinado de antemano? Nadie, absolutamente nadie. Esto parece injusto a la opinión humana, pero no lo es, y vamos a ver por qué. Recordemos que el hombre es pecador, como dice en Romanos 3:23. Todos nacemos incrédulos, aborreciendo a Dios, sin querer nada de Dios. Por eso que el hombre se merece la condenación eterna, y esto es justo. No nos debe escandalizar entonces que Dios haya endurecido el corazón de algunos, porque ellos ya nacieron en incredulidad. Dios no hace nada injusto. Dios en su grande amor escoge a algunos para tener misericordia, de quien Él quiere tener misericordia. Algunos los saca de su dureza, les cambia su corazón, ese corazón de piedra por un corazón sensible de carne, y los transforma y los hace nacer de nuevo como a nosotros que ya somos creyentes. Y Pablo va a responder con otra pregunta en el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Querido amigo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios que no estás de acuerdo con su voluntad? ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que es justo o lo que es injusto? Esta pregunta, querido amigo, es muestra de puro orgullo, es pura presunción, justificando tu incredulidad. Estás cuestionando a Dios. ¿Quién eres tú? Nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, solo somos barro, somos neblina que muy pronto desaparece. Nosotros no tenemos derecho a reclamarle nada a Dios. Él es nuestro creador. En el versículo 20 sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿acaso le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Es como el alfarero que coge el barro y del barro puede hacer lo que él quiera. Puede hacer un vaso de ese barro y le da forma como él quiere, y el barro no le puede decir, ¿por qué hiciste eso? Y luego en el versículo 21, Pablo va a afirmar, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero no puede hacer eso. El alfarero puede hacer eso del mismo barro. Puede hacer del mismo barro unos vasos para usos especiales y también otros vasos para usos comunes. De ese barro puede ser vasijas para usos de buena calidad, para usos muy especiales. Y también de ese mismo barro puede hacer recipientes, vasijas de baja calidad, de repente para echar en ellas los residuos. Y el barro no pregunta nada.
El alfarero tiene derecho a hacer lo que quiera con su masa de barro. En Romanos 11, 34 al 36 nos dice la palabra, pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos al Señor? ¿Quién le ha dado algo antes para que el Señor tenga que rendirle cuentas a alguien? Porque todas las cosas vienen del Señor y existen por Él y para Él. Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Es como ese alfarero que hace lo que Él quiere con su barro. Así también Dios, como el Señor y el Creador de todo, Él puede hacer lo que Él quiera con sus criaturas. Más bien nosotros necesitamos de Él. Todo lo que tenemos es de Dios. Y un día tendremos que rendirle cuenta de todo lo que Él nos ha permitido tener. Versículo 22. Pablo sigue explicando. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Aquí Pablo está hablando del poder que Dios le mostró al faraón cuando él endureció su corazón. Al final Dios fue el que al final le endureció para que no crea. El poder cuando Dios le envió las 10 plagas a Egipto como juicio de Dios sobre la incredulidad del faraón. Faraón aquí es el objeto de la ira de Dios. Es decir, es el vaso de ira que Dios había preparado. Para eso Dios usó a Faraón, para mostrar su poder. Dios lo hace con cualquiera. Dios se glorifica enviando juicio sobre los incrédulos y también para mostrar su poder y su ira contra el pecado. Y también en el mismo versículo 22 dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Es decir, que Él soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su ira, preparados para destrucción. Los incrédulos eran dignos de destrucción, como Faraón, a quien endureció Dios, pero Él no quiso destruirlos ya, sino que Él tuvo mucha paciencia. Y la tuvo con Faraón, hasta que lo destruyó. Recordemos que Faraón se fue endureciendo poco a poco. Así ahora vemos a los incrédulos que se levantan contra Dios. Él demostrará su paciencia, porque aún en ellos Dios cumple sus planes, pero muy pronto van a ir a la condenación eterna. Los incrédulos son preparados para la ira, porque su pecado ya los había preparado para la destrucción. Salmos 34, 21 dice, al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. Versículo 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, o de los que eran objeto de su misericordia, que Dios preparó de antemano para su gloria. De igual manera que Dios con aquel que endureció lo hizo para mostrar su poder, también escogió a otros para mostrar sus gloriosas riquezas de misericordia, y a quienes preparó para esa gloria. Para eso los hizo Dios, los hizo para su gloria. Y luego dice Pablo, esos somos nosotros, esos vasos de misericordia somos todos los creyentes, a todos los que Dios quiso mostrarles su misericordia. En el mismo versículo 24 dice Pablo, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros los que a Dios nos ha mostrado su misericordia, nacimos para estar con Él. Nacimos para que Él mostrara en nosotros la riqueza de su gloria. Esos somos nosotros los creyentes. Pero no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice Pablo. Él nos llamó para mostrarnos siempre a nosotros los creyentes su misericordia siempre, como dice Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Cada día Dios nos muestra su misericordia a los que Él escogió para tener misericordia, a pesar que éramos pecadores. Él nos ha mostrado su misericordia, ha cambiado nuestro corazón. Ahora reflejamos a Cristo con nuestras vidas y tenemos un futuro muy, muy glorioso. A estos que Dios salvó, no solamente entre los judíos, para ellos primero fueron la salvación, sino también Dios ha salvado a los gentiles que somos nosotros. Versículo 25, como dice el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el versículo 26, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto está referido a nosotros los gentiles, que no éramos del pueblo judío, pero que ahora Dios
nos llama a nosotros, pueblo, mi pueblo, los gentiles que no éramos amados por Dios. Ahora Dios nos llama amados en Cristo Jesús. Pero que ahora Dios ha levantado un nuevo pueblo con judíos y gentiles y nos llama su amada. Los judíos podrían reclamar en esto que por qué Dios ha preferido escoger a los gentiles que no son descendencia de Israel. Dios ha hecho conforme a su voluntad y no se le debe cuestionar nada, porque Él ha querido salvar a toda la humanidad a través del Evangelio. Y Él ha mostrado su misericordia tanto a judíos como a gentiles. Y ni judíos ni gentiles tenemos el derecho de reclamarle nada. No tenemos el derecho de cuestionarle nada. Él ya lo había anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, cuando dice, tendría misericordia, que Él tendría misericordia del que tendría misericordia. ¿Quién puede entender, queridos hermanos y amigos, los pensamientos de Dios? Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, queridos hermanos y amigos, no debemos cuestionar a Dios nada. No nos confundamos en lo que Dios ya ha predestinado. Si tú, querido amigo, todavía no le has entregado tu vida a Cristo, lo puedes hacer hoy. Dios es tardo para la ira, pero es grande misericordia. Él te puede mostrar hoy día su misericordia si tú te humillas ante Él y recibes en tu corazón a Jesucristo como tu único Salvador personal. Vamos a orar, hermanos y amigos. Padre eterno, gracias por este devocional de esta mañana. Ha sido de mucha bendición porque tú nos enseñas, oh Dios, a aceptar tu voluntad. Y, Señor, en vez de estar cuestionando, Padre, es buscarte de corazón, arrepentir nuestros pecados, entregarte nuestra vida, Señor Jesucristo, para que tú nos salves, para que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, que toda persona que está oyendo en estos momentos, Señor, pueda inclinarse a ti y pedirte perdón y pedirte que tú los salves y que tú extiendas tu misericordia a ellos también, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Te agradecemos por habernos escogido y haber tenido misericordia con nosotros, aunque no lo merecíamos. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios me lo bendiga. Nos encontramos el día de mañana.